Muy buenas tardes a todos. En este caso vamos a continuar con el ciclo de talleres de SEMUD Ecuador 2021, en este caso con el equipo de adjudicación de discursos. En este caso nos acompaña David Camaño, el cojefe del equipo de adjudicación de discursos, el cual ha participado desde 2016 en el circuito de debate parlamentario británico y actual estudiante de una licenciatura en Derecho. También es presidente e integrante del debate ITAM. Ha sido campeón en la categoría de discursos de SEMUD Online 2020, el SND 2020 y jefe de discursos de la Copa Disidente 2021. En este caso, con el taller Cómo evaluar un discurso en SEMUD. Cuando quieras, David. Perfecto, muchísimas gracias y pues hay que empezar con las presentaciones, esas ya pasaron, ahora pues con los agradecimientos a claramente la organización de SEMUDE. Muchísimas gracias por considerarnos para este taller y sobre todo para el equipo de adjudicación. Muchas gracias a las personas que están detrás, que cada día hacen lo posible para que este evento salga adelante. Gracias también a todas las personas que se inscriben tanto a la competencia principal como a las competencias alternas, sobre todo en estos momentos en los que pues no se lleva como se lleva tradicionalmente un SEMUDE. Pues justo esperamos que puedan disfrutar mucho de esta experiencia y estamos trabajando para hacerlo todo lo mejor posible. También agradecimientos a las personas con las que he podido platicar, con las que he podido ser parte de equipo de adjudicación en otros torneos, ya claramente mencioné la Copa Presidente, también el torneo Meme, también la Copa, el torneo CID. Muchísimas gracias por toda la experiencia que han compartido conmigo, muchísimas gracias por esas pláticas que hemos tenido que han llevado a la construcción de este taller y muchas gracias también a todas las personas que están en el equipo actual de adjudicación de discursos de SEMUDE. Muchísimas gracias por su tiempo, por su comprensión y pues claramente por estar aquí formando parte de una actividad que nos gusta a todas las personas que estamos en esta sala y que claramente estamos viendo este taller. Pues una vez dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el discurso, perdón, con el taller. Nada más quiero ver si me pueden confirmar que me escuchen bien, solamente para tener esa confirmación. Sí, David, te escuchamos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, entonces hay una gran pregunta que vamos a responder a este taller y es cómo evaluar discursos en SEMUDE. Ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo que vamos a ver primero en este taller? Vamos a ver algunas cosas que son básicas, pero que nos van a ayudar como personas juezas a identificar y evaluar un discurso. Primero vamos a hablar como muy brevemente de discursos y de qué es un discurso propiamente, ya que pues tenemos dos talleres que en cuanto estén arriba podrán verlos sobre introducción y un taller avanzado sobre esto, pero no está de más recordar para que también podamos estar en la misma sintonía. Luego vamos a hablar de para qué evaluamos, ¿no? En general, ¿por qué nos sirve evaluar? ¿Cómo evaluamos actualmente discursos? En tercero, y esto es importante, cómo hacer un flow de discursos. Y cuarto es cómo dar una retroalimentación efectiva, claramente en el contexto de discursos, dentro del contexto a su vez de parlamentario británico. Pues vamos allá. Primero, discurso. ¿Qué es un discurso? Como les decía al principio en la introducción, tenemos ya varios talleres en los que Mariana nos ha ayudado, que ella es la cojefa también de este equipo, que nos ha ayudado a profundizar sobre el tema de qué es discursos, a entender conceptos como, por ejemplo, qué diferencia discurso de una declamación, qué diferencia discurso de debate. Entonces les pediría que pudiéramos profundizar viendo esos recursos. De momento, con lo que es importante, la idea objetivo de este momento es que un discurso se caracteriza la mayoría de las veces por convencer, disuadir o disuadir a alguien de actuar o pensar de forma determinada. En los talleres lo hemos visto como hay una proposición normalmente que puede ser y que normalmente suele estar en infinitivo, ¿no? En una petición, le pedimos a alguien que haga algo, ¿no? Hay un objetivo importante que se diferencia a su vez de la declamación, porque la declamación no hay como tal este objetivo de convencer, ¿no? Pero no solo eso, sino que además tiene un mensaje claro y contundente, es decir, un discurso, para ser un discurso, tiene que ser contundente, claro, y tiene que evitar en la medida de lo posible divagar, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que las ideas no estén conectadas. Puede tener más, pero puede tener como varios objetivos principales, ¿no? Lo importante es esto y entonces les pedimos que pues pudieran profundizar más con los talleres.
¿Por qué queremos como que profundicen en otros talleres sobre qué es un discurso? Porque vamos a asumir a lo largo de estas diapositivas que siguen que ya vimos esos talleres y pudimos pues tener contacto con los conceptos de los que vamos a estar hablando. Y si hubiera alguna duda, por favor les pediría que me ayudaran en el chat a ponerla para que podamos irla respondiendo o profundizando si es necesario en este taller. De cualquier forma vamos a tratar de hacer todo lo posible para que las ideas puedan quedar también claras. Vamos a empezar entonces con una reflexión inicial y esta reflexión es importantísima y es para qué evaluamos. ¿Por qué quiero empezar con esta reflexión? Esto es importante porque normalmente estamos, las personas que participamos, ya sea como adjudicación, como personas juezas o personas discursistas, estamos acostumbradas a tener como dos eventos, ¿no? Que sería el evento de debate en el que hay como una evaluación propiamente de los debates y esta versión de la competencia alterna en el cual no es claramente, no es tan clara como es la evaluación o como es la retroalimentación. Entonces es importante empezar a reflexionar si es importante para nosotros, como para nosotras y para nosotros, si es importante ofrecer como una evaluación o si es posible evaluar. Y la evaluación tiene diversos objetivos. Aquí podemos ver algunos, ¿no? Ofrece posibilidades de fortalecer y consolidar los aprendizajes. También, así como los logros, así como claramente fortalecer los logros de los objetivos o propósitos de la competencia de discursos. Y esto es importante, porque cada competencia de discursos tiene un objetivo particular, cada competencia tiene un objetivo que el equipo de adjudicación tiene pensado en mente al generar como los temas de cada ronda. Tenemos, por ejemplo, torneos que tienen una clara, un objetivo para visibilizar ciertas como realidades dentro de la sociedad, otros que tienen un efecto más pedagógico, otros un efecto más o un objetivo más académico. Entonces, es importante entonces evaluar para saber que esos objetivos se están cumpliendo con la competencia de discursos, con los temas y sobre todo con las participaciones que estamos logrando que las personas hagan. También la evaluación nos permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva competitiva, que es la perspectiva en la que estamos, ya que justamente nos vamos a enfrentar a una competencia y no tanto a una clase de cómo dar discursos en la cual cada persona vaya a desarrollar discursos para poder aprender, sino realmente desarrolla discursos para poder competir y en todo caso ganar, es que se debe mostrar congruencia entre el saber y el desempeño que se tenga. Esta fórmula, entonces, la que les he hablado, es la que nos permite encauzar la competencia de discursos hacia la llamada calidad. Y esto es importante, porque al evaluar podemos entonces aspirar a mejorar la calidad de nuestras competencias de discursos, eso en términos del equipo de organización, e individualmente podemos aspirar a que nuestros discursos vayan mejorando. Para eso quisiera que pudiéramos reflexionar sobre una frase que a mí me encanta y claramente estos discursos, entonces va a haber frases también que nos van a ayudar a completar la experiencia y esta frase me encanta porque dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Claramente esta es una postura sobre cómo funciona el conocimiento, pero lo importante no es tanto debatir si esta postura es correcta o no, sino lo importante es quedarnos con lo que nos deja y lo que nos deja es que la evaluación, lo que se puede medir, se puede mejorar y esto es importante. Ahora, para medir, ¿qué es lo que necesitamos? Y eso es lo que vamos a hablar a lo largo del debate, pero me gustaría que pudieran ir reflexionando cada una de las personas que están en este taller, cómo piensan que se pudiera medir algo que aparentemente o que a priori parece algo que no se puede agarrar, ¿no? Que no se puede tocar, que no se puede asir, que es un discurso que parece ser una forma de arte. Cómo ¿Cómo podemos evaluar eso que se llama arte y que parece ser tan subjetivo? La primera respuesta o la primera intuición que tenemos es que si es una competencia, no es solamente es que debamos buscar la forma de evaluar, sino o que podamos buscar una forma de evaluar, sino que tenemos la obligación de encontrar una forma de evaluar, que sea una forma de evaluar que pueda permitirnos analizar cada discurso de una forma que se ajusta comparativamente entre las personas que están compitiendo. Porque si no hacemos esto, entonces caemos en el otro mundo, en el mundo en el que no tenemos certeza sobre cómo está funcionando las reglas de la evaluación concreta. Y vamos a entrar un poco allá. Solamente quiero enfatizar que esta frase la dijo un físico y matemático británico
Muchísimas gracias a las ciencias duras por siempre recordarnos que medir y evaluar es importante a las personas que hacemos ciencias sociales. Ahora, entonces vamos a empezar desde un aspecto histórico, o bueno, desde un aspecto más práctico, y vamos a empezar a responder esta pregunta de cómo es que podemos llegar a evaluar algo que parece ser como no tan fácil de evaluar. Vamos a empezar a ver cómo lo hacemos actualmente, ¿no? Y cómo actualmente los distintos torneos y los distintos equipos de adjudicación tratan de evaluar los discursos, lo hacen a través de lo que yo conozco como, o bueno, de lo que voy a nombrar en este taller como el método de las papeletas o los ballots y tablas de rangos. ¿Qué significa esto? Pues aquí les comparto una definición que hemos elaborado, que es: actualmente cada equipo de adjudicación decide los criterios que considera relevantes. Esto es importante, criterios que se consideran relevantes. Y designa una escala de valores para cada criterio. Algunas veces, y en las mejores prácticas, se desarrolla un taller previo, como este por ejemplo, para conocer el valor, o se proporciona una tabla de recomendaciones sobre rangos a modo de ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa lo que podemos ver en esta imagen que está aquí. Que por ejemplo tenemos aquí en esta imagen, que es una elaboración propia de la adjudicación de discursos de esta competencia, en la cual tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voz. Y en la voz hay una calificación que va a ser evaluada sobre 10, donde 10 es lo mejor, ¿no? Entonces, aquí, en este ejemplo, decidimos que voz tenga un valor de 10, pero por ejemplo, si vemos creatividad, tiene un valor de 20, ¿no? Tiene en esta ballot, esto es una ballot, en esta papeleta, lo que estamos viendo es que se le da muchísimo valor, que es el doble de los demás criterios, a la creatividad, ¿no? Entonces, este es un torneo que está esperando tener creatividad, que está esperando tener como discursos creativos, ¿no? Entonces, esta es la forma tradicional de evaluar. Ahora, ¿cómo son las tablas de recomendaciones sobre rangos a modo de ejemplo? Pues normalmente se dice si el discurso es como más o menos, por ejemplo, en voz, si la voz es más o menos, tiene algunos buenos matices, como aquí está la definición, ¿no? Claridad, volumen, entonces, entre mejor sean cada una de esas subcriterios, entonces mejor nota tienen. ¿Cuál es una de las áreas de oportunidades de esto? Y es lo que queremos, lo que vamos a ver justo a continuación. Es que las áreas de oportunidad de este tipo de evaluaciones son varias. Entre algunas de estas áreas de oportunidades, la primera es que tenemos la oportunidad de poder reducir la subjetividad. Y es que el método de evaluación por papeletas, por ballots o por tablas de recomendaciones, por sí solo introduce una amplia subjetividad por parte de las personas juezas o del equipo de adjudicación. ¿A qué me refiero cuando digo esto? A que, como lo vimos en el ejemplo anterior, y voy a regresar para ello, aquí, ¿cuál es el criterio por el cual alguien decide que 20 vale la creatividad en un discurso? Es un criterio altamente subjetivo, ¿no? Y en la medida que en la que es subjetivo, como asignarle un valor de 20, porque también pudo haber sido un valor de 25, por ejemplo, o un valor de 30, entonces hay una intromisión más grande por parte del equipo de adjudicación sobre cómo se debe evaluar un discurso determinado. Hay discursos muy buenos que no son muy creativos y que podrían tener, por ejemplo, 10 en todas las demás, en las demás subcriterios, en los demás criterios, y que podrían tener la mitad de los puntos en creatividad, y eso podría ser la diferencia entre acceder a rondas eliminatorias o incluso ganar la final, ¿no? Entonces, lo que es importante entonces es que las ballots o papeletas en esta primera demostración deberían ser públicas, al menos para que las personas pudieran saber a lo que se van a enfrentar. Si no son públicas, entonces hay mucha subjetividad por parte del equipo de adjudicación, ¿no? Porque estamos escondiendo cuál es el objetivo, y al el objetivo no ser claro, entonces no podemos tener claras como también las metas que queremos con los discursos, y no tenemos tampoco clara la evaluación que podemos hacer si esos discursos cumplieron con el objetivo del torneo o no. Otra cosa también era sobre las personas juezas, ¿no? Porque ¿cómo hacemos? Entonces, como una persona jueza, y esto es importante, ¿cómo una persona jueza puede decir, es que este discurso es un 10 en voz, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, pensemos en el primer discurso que llega a una sala? El primer discurso es un discurso que no tiene una comparación con un discurso previo. Entonces, estamos en blanco como personas juezas. Y cuando llega este discurso, nosotros lo que podemos pensar es,
Tal vez es un discurso medio, es un discurso grande. Ahí hay una gran subjetividad en términos de que no sabemos exactamente si eso es un 10, es un 9, un 8, un 7, un 6, un 5. Esto se refleja muchas veces en que dentro de los equipos de adjudicación existe una alta varianza entre los entre las calificaciones que da una persona jueza y las calificaciones que da otra, de incluso hasta 5 puntos. Es decir, por ejemplo, en el caso de esta boleta, si son 10, para un mismo discurso, una persona le estaría otorgando en voz a ese discurso un 10 y otra le estaría otorgando un 5. Entonces, lo que vemos es que ahí hay una gran subjetividad porque cada persona va a llenar esta así por sí misma, esta papeleta la va a llenar a partir del conocimiento previo que tenga o sobre la persona, sobre el tema o sobre la emocionalidad que tenga en ese momento. Esto es malo, no necesariamente, pero tratamos de reducirlo. ¿Para qué? Para poder que todas las personas, no importa si te toca en primer lugar o en último lugar, puedan tener la misma capacidad de persuasión sobre sobre un panel de jueces. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que esperamos que las personas juezas pudieran tener la capacidad de poder tener un criterio más o menos objetivo para al primer discurso poderle dar una calificación que no dependa de escuchar a los otros discursos y así sucesivamente. Porque como veremos más adelante, muchas veces lo que hacemos es comparar un discurso en relación al otro y decimos, es que este discurso es mejor que el anterior, pero cuando preguntamos exactamente por qué, no podemos decirlo, ¿no? Sino decimos, es que me lo pareció, pero me lo pareció es una respuesta que no es satisfactoria en términos de, pues, ¿qué puedo hacer para mejorar? Porque entonces lo que puedo hacer para mejorar es que tengo que conocer tus gustos individuales para así poder ofrecerte un discurso que pudiera ganar. Entonces, lo que pareciera ser una competencia justa en principio se transforma en conocer al panel de jueces para que podamos entonces conocer cómo les gusta un discurso y al final hacerlo como a estos jueces les interesa. Entonces, aquí perdemos por completo el papel inicial de la evaluación, que era poder cumplir con los objetivos que se fija también el equipo de adjudicación. Dos, en áreas de oportunidad. No existe retroalimentación o esta no es controlable. Y esto es importante porque normalmente en los torneos que se llevan a cabo no existe una retroalimentación inmediata posterior a que se dan los discursos, sino que si las personas discursistas no se acercan individualmente a uno a otra jueza, no van a tener esta evaluación. No hay un tiempo determinado y no hay esa posibilidad de que puedan escuchar en conjunto cuáles son los puntos buenos o los puntos comparativos de los discursos. ¿Para qué? Para que en la segunda ronda podamos mejorarlos. Si es una competencia de discursos y si mi primer discurso me fue mal, debería poder saber qué es lo que hice mal o qué es lo que no hice para cumplir con los criterios que se habían establecido previamente para poder mejorarlo y en el siguiente discurso hacerlo mejor. En la medida en la que no existe esta retroalimentación, este objetivo no se cumple. Pero en caso de que exista retroalimentación, hay un problema. Y el problema es que normalmente las personas juezas, y esto es importante, no toman notas. Las personas juezas normalmente evalúan como en una ballot, en una papeleta, y con eso asumimos que es suficiente información como para explicarle a la persona debatiente qué es lo que pasó durante su discurso, perdón, debatiente, perdón, la costumbre, una persona discursista, qué fue lo que pasó durante su discurso. Lo asumimos que con esa información ya podemos hacerlo, pero lo que no sabe, o sea, le podemos decir, tienes un 10 en voz, por ejemplo, pero no le podemos decir exactamente, y esto pasa mucho, en qué momento tuvo de su discurso un 10 y en qué momento su voz quizás fue un 9, un 8, un 7 o un 5. Y normalmente lo que llega a pasar es que cuando retroalimentamos basándonos solamente en la balota o en la papeleta o en el sistema de referencias, lo que hacemos es tomamos como si ese 10 hubiera sido el discurso completo, cuando muchas veces quizás ese 10 es por una parte del discurso que fue un 20 comparado contra una primera parte que fue un 5 y en la ponderación que hacemos holística damos un 10, ¿no? Entonces, no es posible decirle, mira, quizás tu introducción es débil, ¿no? O sea, o tu introducción ha sido como un poco más baja que tu conclusión y por lo tanto en esa comparativa tu discurso no es tan como impactante, ¿no? Entonces, esto no es posible con el sistema de ballots porque eso no nos los da el sistema de ballots, no está diseñado para eso.
Tercer cosa, impide la formación de nuevas personas juezas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se pide es que la persona jueza ya sepa, ¿no? Ya sepa cómo funciona discursos para poder ser una jueza que pueda ser, por ejemplo, panel principal, o en todo caso, le estamos dando a una persona con experiencia y que se dedica como o una parte importante de su tiempo a entender discursos y evaluarlos, etcétera, el mismo peso y la misma ponderación que una persona que va entrando. Entonces, primero, la persona que ya tiene como una alta experiencia no tiene la retroalimentación y la visión de personas que vienen de fuera del sistema para poder también tener puntos de vista frescos. Y la persona que va entrando tampoco tiene la oportunidad de escuchar la deliberación que puede hacer la persona experimentada para también irse formando. Entonces, el sistema de ballots considera que cada juez cada persona jueza es igualmente eficiente, por lo tanto, se asume que son como igualmente capacitadas, igualmente experimentadas, cuando esto no necesariamente es cierto, y cuando una persona que pudiera enfrentarse en su primera vez como jueza, pudiera no como conocer bien exactamente cómo evaluar, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Que pudiera ser algo más difícil de evaluar. Y el número 4, no permite un criterio de desempate claro. Y es que normalmente los discursos, hay veces como en debate que es fácil identificar cuando una persona cumple más o menos todos los criterios o más o menos es satisfactorio su cumplimiento de los criterios en comparación de otra. Es decir, hay otra persona que tiene importantes deficiencias en esos criterios y entonces es fácil ponderarlo. Lo difícil, y esto puede ser que les haya pasado tanto en paneles de rondas preliminares como en paneles de rondas finales e incluso en finales, que encuentran dos discursos que son muy buenos, que están al mismo nivel y que no saben entre cuál elegir. No hay un criterio de desempate y la ballot parece no darnos ese criterio de desempate, ¿no? Porque si al final cada quien llena la ballot, ¿no? Por ejemplo, en el discurso 1 y yo le digo, al final hago mi suma y me da 95, y en el segundo discurso al final me vuelve a dar 95, entonces la ballot no me está dando información suficiente como para poder ir a revisar y poder decir cuál es el criterio de desempate que me pudiera ayudar a darle un primer lugar a una persona, porque normalmente los empates no se permiten. Pero también pasa en el caso contrario, en el caso en donde hay dos discursos que son igual, que presentan las mismas deficiencias o las mismas inconsistencias en su relato, tampoco es tan fácil decir cuál es el que pasa o no pasa, por ejemplo, o cuál es el que queda en último y cuál es el que queda en penúltimo, y a veces eso es importante cuando hay como decisiones que son, sobre todo, por ejemplo, en semifinales y cuartos, que son de pasas o no pasas. Entonces, por ejemplo, entre un tercero y un cuarto, ¿cuál es el criterio y que el tercero sí pasa y el cuarto no pasa? ¿Cuál es el criterio que utilizamos para eso? Si son, para desempatarlos, si son, se espera que sean discursos muy cerrados, ¿no? No hay un criterio claro porque la ballot te podría dar, en el mejor de los casos, en una un 95 y en otra un 94, pero en el peor de los casos te da la misma evaluación, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que nos falta. ¿Cuál es nuestra propuesta? La propuesta que estamos haciendo desde el equipo de discursos de CEMUDE 2021 es que es importante tener las papeletas, pero queremos agregarle un método más, el método gráfico para seguir un discurso, o podemos conocerlo utilizando terminología de debate parlamentario, el flow de un discurso. Es decir, es importante que las personas juezas tengan un flow. ¿Y esto qué significa? Es importante que tengan notas sobre el debate, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Estas notas nos van a permitir entonces generar criterios de desempate, nos van a permitir poder generar como estas mejores prácticas y subsanar las áreas de oportunidad que habíamos identificado previamente, y les voy a explicar cómo. Pero y esto es importante, o sea, tomar notas no sustituye a la ballot, no sustituye al método de papeletas, es un método conjunto, como el método que conocemos tradicionalmente en debate. En debate, las personas juezas hacen un flow, y el flow no es el que da el lugar, ¿no? La ballot o la papeleta no es el que da el lugar. Hay una deliberación después, perdón, el flow no es el que da el lugar, hay una deliberación, y esa deliberación se asienta en la papeleta, y la papeleta ayuda a saber, por ejemplo, los puntos de persona oradora. Pero si una persona viene a pedirte retroalimentación o a pedirte por qué esa decisión y no otra, tú siempre tienes la oportunidad de recurrir a un sistema de notas, ¿no? Entonces recuerden, son dos cosas, ¿no? Vamos allá.
¿Cómo hacer un flow de discursos? O también lo pueden conocer como un método para seguir un discurso, ¿no? El método gráfico para seguir un discurso es una herramienta académica diseñada por el equipo de adjudicación de discursos de CEMU de Ecuador 2021 que se implementará durante esta competencia. Esto es importante, vamos a tratar de implementarlo en esta competencia en el que esperamos, y esto es importante, esperamos que pueda ser el punto de partida de mejores prácticas para la evaluación de un discurso. Es decir, al implementarlo en esta competencia, queremos que ustedes, las personas juezas, se familiaricen con tomar notas, con un modelo que nosotros les vamos a proponer, pero que también desarrollen el modelo propio y que vayan desarrollando modelos cada vez mejores para que podamos tener desde las diversas adjudicaciones mejores formas de tomar notas, así como pasa en Parlamentario Británico, que cada quien tiene como estas notas, pero son esenciales para seguir como el procedimiento, bueno, el ritmo de un discurso y para poder dar una retroalimentación, así hayan pasado 10 años, ¿no? Tanto es así que hemos visto, por ejemplo, en debate, que hay personas que pasan, que uno le pide, es gracioso, ¿no? Uno le pide retroalimentación, pasan 3 meses y te puede dar la retroalimentación porque las notas son tan efectivas y tan importantes que no importa que tal vez su memoria no sea tan buena, ahí está toda la historia del discurso como si hubiera sido grabado. Vamos entonces a hablar de los antecedentes. Y los antecedentes del método se encuentran, como ya les estaba adelantando, en el modelo de debate parlamentario británico, que ha diseñado estas herramientas para seguir un debate y que todas las personas ya estamos acostumbradas a implementarlos. Lo que les pedimos es que traten de implementar sus modelos también dentro de discursos con algunas como adaptaciones que les vamos a hacer adelante, ¿no? Esencialmente, como ya sabemos, se toman notas. Esta es más como una gráfica, bueno, una diapositiva para personas que no estén familiarizadas con cómo es tomar eh, un, un seguimiento de un debate, ¿no? O un flow de debate. Que justo al final está, ¿qué significa flow, no? Que en su traducción más literal significa flujo. Entonces, lo que hacemos es seguir el flujo de un debate y lo que vamos a hacer es seguir el flujo del discurso, ¿no? Ahora, ¿cómo es el método? Aquí hay una serie de como lineamientos que les vamos a compartir, porque les vamos a compartir esta diapositiva para que puedan tenerlos. Se los explico muy brevemente, no se espanten, o sea, está escrito por si alguien lo lee y no ve este taller, pueda al menos darse una idea. O sea, este método que les proponemos, que no es obligatorio, pero que les proponemos, y lo que sí es obligatorio es que tomen notas, es a través de un cuadrante XY positivo, en el que vayamos marcando en el eje de las Y's el volumen del discurso, es decir, qué tanto se utiliza la voz media, la voz alta o la voz baja, para ir como generando también a través del tiempo cómo se fue usando esa voz. ¿Qué más se mide? Se mide o sea, necesitamos una línea de volumen medio. Esa línea de volumen medio nos indica, porque a veces es difícil encontrarla, que ahí cada vez que entremos esa línea estamos yendo hacia el medio de la voz. Y tenemos marcas de impacto. Las marcas de impacto, y esto lo van a entender ahorita que podamos pasar a la parte gráfica, solo lo voy leyendo para que puedan tenerlo, hay tiempo para que lo reflexionen y también para que nos puedan hacer preguntas. Las marcas de impacto muestran las huellas o efectos que producen las ideas o elementos del discurso, es decir, dado que en el formato que utilizamos los discursos no son de 1 hora 40 como podrían serlo en otros formatos, como por ejemplo un discurso ante la ONU, son discursos muy cortos que incluso llegan a ser de 1 minuto en algunos torneos. Resulta que cada momento, es decir, cada segundo, cada momento cuenta de una forma impresionante. No podemos, cada momento es importante tanto en silencio como en volumen. Entonces, cada momento debería poder ser representado dentro de la evaluación de la persona jueza. ¿Y a qué nos referimos con marcas de impacto? Es que hay una idea. Esa idea, por ejemplo, yo puedo estar haciendo un discurso y de la nada doy un dato duro, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿sabías que en México 3 de cada 10 niños mueren de hambre o tienen hambre todos los días? Es un dato duro que te va a impactar de cierta forma, dependiendo de los criterios que te hayan dado para ese impacto. Y esos criterios que pueden ser emotividad, pueden ser conocimiento del tema, credibilidad, movimiento del cuerpo cuando podamos tener como ya espacios virtuales o espacios físicos donde se pueda ver todo el cuerpo,
posturas, que es así todavía las podemos tener, expresiones faciales, que justo en el formato electrónico son muy importantes, gesticulaciones, expresiones artísticas, ¿no? Todas estas cosas que son ejemplos que un equipo de adjudicación pudiera dar como para que se dijera, para que se evaluara el impacto de cada idea. Es decir, yo puedo dar este dato duro, ¿no? Pero si lo doy con una inflexión de voz donde digo 3 de cada 10 niños en México mueren de hambre, da un impacto. Pero si lo digo gritando y entonces digo 3 de cada 10 niños en México, eso da otro impacto. Entonces cada persona va a ir delimitando eso a través de las marcas. Lo que sugerimos es que sean círculos. Ahorita lo vamos a ver. Sugerimos que sean círculos porque es lo que nos ha resultado más efectivo, pero podrían ser estrellas, podrían ser líneas, podrían ser asteriscos, y ahorita va a quedar más claro. ¿Qué otra cosa compone este método? Breves anotaciones. Al igual que parlamentario británico, les pedimos que en esa línea, en ese cuadrante XY, pudieran anotar como esas breves, como las ideas que les vayan pareciendo importantes. Así, con el paso del tiempo, ustedes van a ir, por ejemplo, una persona que empieza con una frase, le podemos poner una breve anotación, frase, la guerra y Winston Churchill, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando esa persona regrese y te diga, oye, ¿cómo viste mi inicio? Es como, ah, claro, vas a leer y vas a decir, iniciaste con una frase de Winston Churchill sobre la guerra, ¿no? Entonces, al igual que en debate, esas marcas nos sirven para que lo que nos puedan dar esos indicios de cómo se iba construyendo también el fondo del discurso en temas de cómo se iba como estructurando cada idea una detrás de otra. Y también lo último serían las marcas de titubeo. ¿Por qué le llamamos las marcas de titubeo? Las marcas de titubeo son una forma de identificar un titubeo, valga la redundancia. ¿Y qué es eso? Es una pausa entre ideas que no tiene conexión con ellas o no ayuda a matizarlas o impactarlas. Son reconocibles porque al hacer un seguimiento holístico del discurso, se percibe que no hay un motivo aparente de esa desconexión, falta de matiz o impacto. Y esta es la primera advertencia, al menos para esta competencia de discursos. Una muletilla o cualquier otra forma de complemento cognitivo verbal, físico verbal, etcétera, no pueden ser consideradas un titubeo ni deberá ser motivo de penalización en el discurso por parte de las personas juezas. Esto es importante. Muletillas o cualquier otra forma de acoplamiento cognitivo verbal o físico verbal, o sea, es decir, características intrínsecas a la forma de hablar de la persona, para nosotros, para el equipo de adjudicación de discursos de este torneo, no es importante a la hora de evaluar. Creemos que esto no es importante. Entonces, podrían preguntar, ¿cómo sé cuándo si es una muletilla y cuándo no? Porque cuando tengas tú completo, cuando tú hayas, como ahorita vamos a pasar a esa parte, cuando tú hayas visto tus notas completas, te darás cuenta que esas pausas se iban haciendo constantemente y eran parte del discurso, por ejemplo. O sea, esta es la segunda advertencia. El silencio no necesariamente significa un titubeo. Hay discursos que requieren del silencio para ser discursos efectivos. Hay discursos que la mayor parte del tiempo son silencio. Algún ejemplo de esto que les puedo dar es el ejemplo de discursos en los que para recordar a personas se les pide que guarden un minuto de silencio, por ejemplo. El silencio también puede ser ensordecedor, puede ser apabullante, puede complementar muy bien un discurso. Entonces, no porque una persona guarda un silencio, significa que está haciendo entonces un titubeo. Pero tampoco cualquier silencio es un silencio que aporta al discurso, que aporta a la construcción de la historia que nos están contando. Hay silencios que se ve que no ayudan mucho a la construcción que estaban haciendo y que parecen más bien un titubeo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos poner silencio que no sumó. Y entonces así podemos decirle a la persona, mira, tuviste muchos silencios que tal vez tú estabas pensando que sí eran silencios que sumaban, pero desde la vista del juez y del panel de jueces, de las personas juezas, no estaba aportando mucho a la construcción que nos estabas dando acerca de tu tema, ¿no? ¿Qué hacemos entonces además ahorita? Bueno, ahorita regresamos a esto. Bueno, ahorita regresamos a esta página. Ahorita, entonces, el resultado del trabajo que vamos a ver, o sea, del trabajo que ya vimos ahorita y del que nos saltamos, es un gráfico. De ahí su nombre, ¿no? Método gráfico. Es un gráfico parecido a esto. O sea, por ejemplo, aquí, como pueden ver, es un ejemplo de un discurso, ¿no? En el eje de las Y's, o sea, en el eje que está así como paradito hacia arriba, ¿no? Es el volumen. Ahí se marca el volumen y la línea amarilla
es la línea de volumen medio. ¿Y cómo sabemos cuál es la línea de volumen medio? Me podrían decir, pues la oportunidad en la que le decimos a la persona que pueda como hacer esta, puede hacer una prueba de voz. En esa oportunidad podemos más o menos calcular cuál es el volumen medio y entonces entender más o menos cuál va a ser su volumen medio de ahí en adelante. Que es más o menos como hablamos regularmente. Ese es un volumen medio. No estoy ni hablando ni muy bajo, no lo estoy haciendo a propósito tampoco, pero tampoco estoy hablando tan alto como para enfatizar una idea. Normalmente hablamos en volumen medio. Entonces, esa es una buena idea. Si tienen dudas, por favor, pidan hacer una prueba de cuál va a ser el volumen medio de su discurso, ¿no? Entonces, eso también puede funcionar. Entonces, tenemos en el eje de las X volumen, volumen medio, y en el eje de las Y el tiempo. Entonces, lo que vamos haciendo poco a poco es, por ejemplo, aquí se hizo a través de círculos, ir poniendo estos circulitos. Entonces, los circulitos chiquitos indican que esa idea, o sea, que la primera marca de impacto, o sea, la primera idea con la que empezó, fue una idea que no fue tan impactante como la tercera idea. Esto significa que sea malo o sea bueno, no lo sabemos hasta el final del discurso, porque como podemos ver, al final de este discurso, vimos que es un discurso que empieza con una idea chiquita y que termina con una gran idea, ¿no? Con una idea muy grande, porque el círculo tiene un área muy grande. Entonces, podría ser que esta persona quisiera a propósito hacer un discurso así, un discurso que empezara como triste y con una cosa baja y que fuera subiendo hasta que pudiera llegar a un clímax y mantener el clímax alto, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, al final, la respuesta sobre si eso aportó o no aportó al discurso se da una vez que podamos tener como todas las ideas. Entonces vamos a ir marcando, ¿no? Vemos que hay unas ideas un poco más chiquitas que otras, unas ideas que son más grandes, ¿no? Unas ideas que son grandes y que se alza la voz, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en la última idea, el último círculo que pueden ver a su derecha, que está más hacia la derecha del eje del tiempo, que es una idea que fue muy importante, bueno, que digamos a mí como persona jueza me pareció muy importante y que además estuvo dada en un volumen alto de voz a lo que había considerado normalmente en el discurso. Por lo tanto, puede ser una idea que haya impactado mucho, ¿no? Que haya terminado con una gran frase y con un volumen alto de voz. Pero también podemos identificar que como también hubo inflexiones, ¿no? ¿Qué significan las inflexiones? Este cambio en el tono de la voz para marcar las ideas, ¿no? Hubo ideas importantes que se marcaron con un tono de voz bajo, ¿no? ¿Qué ideas importantes podemos ver con un tono de voz bajo? Pues, por ejemplo, decir como, quiero recordar a un ser querido que lamentablemente no está conmigo. Esa idea, esa imagen que está construyendo el discursista en una voz baja, está ayudando mucho, ¿no? ¿Y cómo sabemos si esa idea funcionó con ese tono de voz y con el impacto que estamos identificando con las notas? Aquí, por ejemplo, tenemos nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Cada una de estas notas sería por cosas que yo quiero recordar del discurso porque son importantes, porque me parecieron importantes en la construcción de la historia. Y entonces siempre es importante poderlas tomar, al igual que en debate parlamentario, las notas que se consideren importantes, ¿no? Por eso hay como una, eh, hay como una, estamos como teniendo esta idea de que ya más o menos sabemos porque manejamos más o menos el discurso de parlamentario británico de debate, ¿no? Pero si no lo manejáramos, la recomendación es que cada 8 segundos del discurso pudiéramos estar marcando una nueva idea, ya sea una idea que suma o que no suma, por ejemplo, porque normalmente la atención de una persona sobre un discurso que no tiene un cambio es de 8 segundos. Entonces, cada 8 segundos podríamos estar haciendo estas notas para ir evaluando cómo fue. Y entonces, por ejemplo, si vemos que en mi nota 1 me dice, está hablando de esto, pero me está pareciendo que no es relevante. En mi nota 2 dice, habló de las estrellas, pero me parece que no es relevante. Me parece que realmente no está siendo como un tema importante. Y además la nota de 2 es un circulito chiquito. Vemos que pues no tienen como, pues no fue una idea muy impactante. Entonces, aquí está como la estructura general. Ahora sí volvemos a la parte de cómo se aplica el método durante el discurso. Una vez que se identifican los elementos, que ya los vimos, ¿no? Que son estas líneas, estos círculos, estas marcas, y una marca que no vimos sería la marca del espacio, ¿no? Cómo se ve como un silencio. Pues, por ejemplo, veamos entre la nota 3 y la nota 4, o sea, digamos que si hubiera un silencio que en la nota 4 no estaría ese circulito, ¿no? Se le deja el espacio al silencio por
como cuántas ideas más o menos creamos que está pasando, es decir, más o menos al menos cada 8 segundos, si pasó 16 segundos no hablando, pues entonces habrían como dos bolitas en las que pues tal vez ponemos que hay silencio, pero podemos hacer la anotación de, pero el silencio tiene sentido con la idea que nos había traído porque dijo, voy a guardar 16 segundos de silencio por cada una de las personas a las que quiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podría ser impactante, no lo sabemos, digo, hay que evaluar el discurso holísticamente. Pero entonces se empieza desde como el eje Y, como lo vemos, ¿no? Con la primera marca de impacto, que es la primerita que dice primer marca de impacto, se empieza a ponerlo ahí, se pega. Entonces es el minuto 0, ¿no? Ahí es donde empieza. Cuando empieza su primer palabra, su primera idea, ese es el primer dibujito que planteamos. Si se dan cuenta, aquí empezó con una voz baja, pero también es posible que empiece con una voz media o con una voz alta. ¿Cómo sería empezar con una voz alta? Alguien que empieza desde arriba, ¿no? O sea, desde acá. Podría empezar con una cita y con la voz alta, entonces desde ahí podría empezar una voz alta, ¿no? Como, y se marcaría hacia arriba y podría querer ir hacia abajo, ¿no? Empezar desde alto y querer terminar en una voz baja. Eso ya es pues cada persona y el método que quiera utilizar. Cada vez que haya un titubeo se deberá hacer una marca por el tiempo que dure el mismo. Cada quien puede decidir lo que el titubeo, o sea, puede decidir cómo poner titubeo, ¿no? O poder decir como está guardando silencio, no sé si sea como parte del titubeo, lo voy a ver al final, ¿no? Y al final te das cuenta que si eran como silencios programados, entonces ahí dices si es interesante o si tiene sentido dentro del debate, dentro del discurso, perdón. Después del discurso, ¿qué es lo que se hace? Y esto es lo que vamos a ver, líneas de estructura. ¿Qué son las líneas de estructura? Necesitamos identificar las estructuras. Todo discurso tiene una estructura. Incluso no tener una estructura es una estructura. Hay una estructura interna y esta estructura interna se marca al hacer un perímetro alrededor de los circulitos o las marcas que hayamos hecho, ¿no? O sea, como las que hayamos decidido se marca, ahorita les explico para qué es la estructura interna, pero también hay una estructura externa, es decir, la estructura como más grande del discurso. Y aquí está cómo se pueden identificar. Vamos mejor a esta parte. Aquí vemos en verde la estructura externa. La primera que se tiene que marcar es la estructura interna. En este caso es muy fácil identificar cuál es la estructura interna porque es un caso como de clase, ¿no? Muy, muy claro. Esta persona estaba haciendo dos ideas no muy impactantes, una idea impactante para, pues quizás como contrastarla, ¿no? Y que la idea impactante al contrastarse con ideas más chiquitas fuera más relevante, ¿no? Y por eso mi nota 1 está ahí, ¿no? Y ya luego vemos que la nota 2, entonces, llegó a un cenit, ¿no? A un punto, a una cresta, en donde marcó una idea impactante más grande que la otra, pero luego vemos que después de la nota 3, ya no supo muy bien qué hacer porque tuvo una nota más grande, no una idea más grande, un impacto grande, luego un impacto chiquito y luego un impacto grande. Y entonces, al verlo holísticamente, rompió con la estructura que ya tenía planteada, ¿no? Que era dos chiquitas, una grande, dos chiquitas, una grande. Entonces, aquí este es un caso muy fácil. Esto les va a ayudar cuando luego pueden tener como discursos que digan, no sé exactamente qué es lo que quiso hacer. He visto discursos, o sea, me han tocado ver discursos en los que una persona empieza desde la línea media de voz y sigue hacia alto. O sea, son discursos muy, 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 muy como muy fuertes, muy estridentes, que ser estridente no está mal, y que para poder marcar las inflexiones de voz, que no las puede marcar porque lo que quiere es seguir creciendo en la voz, o sea, ir creciendo justo como el volumen de la voz hasta llegar a un punto muy alto, ¿no? O sea, como una línea. Para marcar entonces las diferencias entre las ideas, lo que hacen muchas veces estas personas es, dicen una idea que no es tan importante, no tan relevante, un circulito chiquito, y luego se van haciendo como chiquitos, chiquitos, y la nada dicen uno grande. Entonces, al marcar el perímetro muy cerca de los círculos, te vas dando cuenta cómo fue construyendo su discurso, y te das cuenta que era como puros círculos chiquitos, uno grande, uno chiquito, uno grande, y luego dices como, ok, tiene una estructura. También, si ven que internamente no hay estructura, ya saben qué pasó, no hay estructura, y eso puede impactar en la forma del discurso. Es decir, cuando no hay una estructura interna de las ideas, ¿y a qué se refiere un poco la estructura interna de las ideas? Es cómo las ideas se van siguiendo una de otra, es como la idea que me dijo hace un minuto o hace un segundo se relaciona en emotividad, en creatividad, en el criterio que ustedes les hayan puesto en la balota, con la idea siguiente.
Entonces, por ejemplo, yo puedo dar una idea muy importante sobre el Estado patriótico y después decir como algo como, pero no es muy relevante, ¿no? Creo que lo más relevante es hablar sobre la familia. Entonces dices, ok, ¿qué tiene que ver esta idea con esta otra? Al marcarla, tal vez no es tan claro, ¿no? Y entonces ahí vemos la falta de estructura interna porque no sabemos si esto tiene una relación con lo que nos quería decir. La línea de estructura externa tiene que ver con cómo construyó el gran cuento, ¿no? La línea de estructura interna es cómo nos iba contando estos cuentitos chiquitos, esas historias chiquitas que nos iban poniendo atención minuto a minuto. La estructura externa es el gran cuento, la gran perspectiva, el gran escenario. Normalmente se asume que esta tiene que ser con una introducción, desarrollo y conclusión, pero como ya hemos visto en los talleres anteriores, podemos empezar con la conclusión y llegar hasta la introducción en un modo inverso de discursos, ¿no? O sea, las formas literarias, por ejemplo, también son así. Hay películas, por ejemplo, que empiezan con el final y te quedas en suspenso porque no sabes cómo empezó y el gran final es el principio de toda la película o desenvolver cómo empezó toda esta historia, ¿no? Entonces, la gran estructura te va a decir qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, en el caso que les estoy poniendo aquí, estamos viendo que esta persona lo que está haciendo es jugar con las inflexiones de voz. No está jugando tanto con la historia, sino está tratando de contarnos la historia a través del volumen de su voz. Nos está empezando bajo, nos da una cresta y luego nos da un valle, ¿no? Un valle de voz, pero importante, y luego termina con una idea hacia arriba, ¿no? Entonces, normalmente ese puede ser una cosa que se encuentre. Ahora, si hay preguntas, también vayan dejándomelas en el chat, si no, vamos a seguir adelante. Ahora, esto es importante, cada discurso tiene un latido propio. Como yo lo veo, como yo lo entiendo mejor y como lo puedo explicar mejor, es que cada discurso tiene un latido propio, como las líneas de latido que vemos en una ecografía, justo en las películas también, en estos aparatitos, cada latido es distinto, pero no por ello es menos importante. Lo importante es que como personas juezas podamos identificar qué latido se está utilizando, o sea, qué estructura está utilizando el debatiente para decirle si la estructura era coherente con lo que quería decirnos, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un tema. Yo, como por ejemplo, yo quizás quiero que en una ronda les digo, una de las cosas que tienen que hacer para esta ronda es no tener estructura. Y lo que vamos a probar es cómo funcionan sin hacer una estructura. Entonces, si vemos que una persona hace una estructura como la que ya vimos, como que de un gusanito, pues entonces podemos ver muy claramente que, que no se cumplió la estructura con el tema. También, por ejemplo, podría ser que algún equipo de adjudicación dijera, quiero que en esta vez actúes como una persona que acaba de salir de un shock. Y normalmente, ¿cómo esperaríamos que pudiera reaccionar? Tal vez esta persona dice, claro, no puede ser coherente. Una persona que acaba de salir de un shock no puede ser coherente y es poco estructurada esta persona. Entonces, la falta de estructura se relaciona claramente con el tema que les toca. También, por ejemplo, si normalmente los temas piden estructura, ¿no? Por ejemplo, si te digo, que esto es muy como usual, ¿no? Estás en el fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, y tienes que contar una historia, pues normalmente como lo que tienes que contar es una historia, va a tener un inicio, un principio y un fin, y por lo tanto tiene una estructura definida. Entonces es importante como tener en cuenta las estructuras y los latidos del corazón de cada discurso para saber si ese latido correspondió con el tema que les habían dado a las personas. No hay que prejuzgar, o sea, no tener estructura a veces es importante también, como ya les había dicho, dependiendo del tema que se les asigne y de lo que el equipo de adjudicación quiera probar en esa o quiera como poner a prueba en esa ronda, ¿no? Algunos ejemplos comunes, clásicos de estructuras. El discurso que es creciente. Normalmente este se ve como una curva, como ya lo vimos, es un gráfico, podemos verlo, lo vamos a poder ver en nuestra hoja, en nuestro papel, como una curva que crece, ¿no? O sea, como una creciente, como una constante, ¿no? Y puede ser una línea recta, ¿no? Que crece en 45 grados, o también como una curva que va creciendo. También puede ser una curva o sea, que va creciendo o que termina creciendo, ¿no? También, por ejemplo, el discurso que les había puesto del gusanito, pues es una curva que decrece, no que crece y luego decrece y luego vuelve a crecer y vuelve a decrecer. O sea, normalmente está este tipo, ¿no? Que es el creciente. ¿Cómo se ve un discurso que es creciente, ¿no? Pues es un discurso que empieza como muy tímido, puede empezar como muy tímido, un poco con la voz baja, ¿no? Como yo estoy aquí hoy porque pues,
no sé exactamente qué estoy haciendo, y así a través del discurso va llevando, y al final entonces explota y dice, pero ya agarré eso de estar hablando, tengo la seguridad que no tuve antes de hablar y de poderles expresar lo que yo sentía. ¿Ven? Un discurso creciente. Empezó bajo, empezó con ideas pequeñas, terminó con explotando con ideas grandes, como ideas impactantes y con voz alta. Entonces, ese contraste es lo que hace que vaya creciendo y que pudiera, si así lo decía el tema, ser como congruente. Normalmente, casi todas las estructuras son congruentes, pero es importante que las tengamos en cuenta para también verlas cómo se relacionan. Un discurso lineal puede confundirse con un discurso plano, ¿no? O sea, un discurso lineal sería como ideas impactantes en la misma medida y en el mismo tono de voz, que puede ser un tono de voz alto, un tono de voz medio o un tono de voz bajo. Entonces, ese discurso lineal podría parecer aburrido, pero como les digo, pero quizás internamente la historia que nos está contando, a pesar de lo que nos está contando con una voz que no es muy como, no se está moviendo mucho, la diferencia entre estas ideas y quizás los pequeños matices de voz interno sí están haciendo un trabajo. Entonces, quizá el gran discurso se vea como una línea, pero el discurso interno sí tiene estos pequeños matices, ¿no? Ideas chiquitas y grandes que se van contrastando unas con otras. O también puede ser una instrucción, es como una persona que no puede mostrar como tienes que dar un discurso y no puedes mostrar ningún tipo de sentimiento, ¿no? Por ejemplo, esto me recuerda a la caricatura de Aang, ¿no? De Avatar, en la que tenía que ir a conversar con otro personaje y este personaje se hacía un tipo de sentimiento, seña o, o algún tipo de gesto, pues le iba a quitar como todas sus expresiones. Entonces, quizá algún equipo de adjudicación se anime a hacer una ronda de este estilo o poner un tema así. Entonces, lo interesante sería que si la persona demuestra emociones o demuestra como algún tipo de expresión más allá de la línea, o sea, del discurso lineal, pues ya perdió, ¿no? Porque no está siguiendo el tema. Discurso decreciente, como lo había dicho hace un momento, es un discurso que empieza alto y que quiere quizás terminar muy bajito y decir como al final, normalmente estos discursos llevan un poco a la reflexión, ¿no? Empiezan alto de como, creemos que tenemos la voz de la razón y entonces así andamos todos los días creyendo que nuestros pasos nos van a definir, creyendo que nuestras fuerzas nos pueden ayudar. Pero no es cierto. Lo que tenemos que hacer es dejar de creer en nosotros mismos porque lo que nos ha llevado este mundo, y ven cómo va bajando, y quizás donde yo quiero terminar es en un, y al final la vida nos ha mostrado que es mejor estar abajo, estar callados, o nos ha demostrado que es mejor no creer en nosotros mismos. Es un discurso que funciona claramente, lo importante también es como cómo va en coherencia con el tema, pero también cómo va en coherencia con las otras como cualidades que ya habíamos visto, ¿no? Discurso sin estructura, como ya les había dicho, es un discurso que puede normalmente, o sea, esto es importante, normalmente no tener estructura si no hay una explicación, ¿no? Como, o una orden específica o una sugerencia específica para no tener estructura, o el tema no te lleva a no tener estructura, normalmente es un discurso que vamos a ver que le va a costar un poco de trabajo salir adelante o poder darnos como un discurso impactante, claro, contundente, porque la estructura es importante también para que podamos ser claros, contundentes a lo largo del debate, ¿no? Del discurso. Estoy diciendo debate mucho, perdón, a lo largo del discurso. Entonces, un discurso sin estructura podría significar que la persona, bueno, no que la persona, que el discurso no terminó en donde la persona quería y que tal vez no fue tan impactante por eso, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser un discurso sin estructura? Un discurso en el que yo empiezo muy alto, no hablando, y luego bajo, pero no tiene sentido porque estoy bajando y porque estoy hablando chiquito, y luego, pero luego digo, no, sí tengo que hablar más alto. O sea, hay que verlo con los otros elementos. Recuerden, siempre la evaluación es holística, pero es importante poderle decir a la persona, mira, tus ideas iban bien, pero la estructura de cómo ibas manejando la voz no iba como de acorde al sentimiento que nos querías plantear, ¿no? Porque si es un discurso, como ya nos habíamos hablado en otros talleres, o es una idea que quiere ser triste, pero me estoy riendo, tal vez no lo estoy haciendo correctamente, ¿no? Ahora, discurso rapsodia, este me encanta. El discurso rapsodia es un caso especial de los discursos, o sea, los otros que les mandé perdón, que les mostré son discursos como clásicos, comunes, que se pueden encontrar. El discurso rapsodia
me encanta, es bonito, porque se caracteriza porque su estructura está compuesta por diferentes partes temáticas unidas libremente y sin relación alguna entre ellas. ¿Qué significa esto? Que no tienen estructura, pero lo interesante es que están frecuentemente divididas en secciones, una dramática, una lenta y otra más rápida y dinámica. Entonces así consigue una composición de efecto brillante. Esto es importante. La rapsodia, cuando tú veas tus notas y ves que tienes un discurso que no tiene forma y tú dijiste gran discurso, seguramente fue una rapsodia. El ejemplo más clásico y que me gustaría utilizar es Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, lo que hace, de Queen, lo que hace es ofrecernos a través de la música, muchas músicas. En algún momento es más como clásico, más teatral, más operístico, y llega un momento en el que se vuelve rockero totalmente, ¿no? Y luego Freddie Mercury canta con una voz media, ¿no? Que es más como de balada, quizá. Entonces nos va llevando por muchas inflexiones de voz que parecieran no estar conectadas, pero cuando tú vas siguiendo la letra de la canción, dices claramente tiene sentido que utilice rock en este momento cuando me está diciendo que el diablo está yendo por él, ¿no? Entonces, lo importante también es darnos cuenta que cuando no necesariamente lo que les decía, un discurso sin estructura es un discurso malo, sino que es importante analizarlo en su conjunto. Recuerden, si tienen duda de cómo funciona una estructura comparado con el contenido de cualquier discurso, la recomendación que yo les puedo dar es piensen en las canciones. Las canciones siempre tienen una estructura, ¿no? Por ejemplo, y también si en algún momento esto puede ser un consejo, si en algún momento se llegan a ser personas discursistas o quisieran dar un discurso y quisieran componer sus estructuras, piensen en las canciones. Las canciones generalmente tienen una composición clásica que es como lleva primero estrofa 1, luego llega a una parte que es un coro, estrofa 2, coro, normalmente. O estrofa 1, coro, estrofa 2, coro, y termina en una estrofa 3. Entonces se dan cuenta cómo va habiendo como una estructura interna, o también podrías hacer estrofa, 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 coro, 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 ¿no? Entonces, o podría ser todo coro. Realmente lo que les digo es piensen en las canciones, escuchen atentamente las canciones y eso les va a dar como más como, les va a ayudar a identificar las estructuras comparadas con el contenido de la canción. Lo que les podría decir es, por ejemplo, pueden analizar cómo les suena una canción a ustedes en un idioma que no estén habituados a escuchar, puede ser, por ejemplo, inglés, francés, alemán, ya que pues todas las personas que normalmente estamos aquí utilizamos el español de primera o segunda lengua, entonces puede ser en otro idioma que no estemos acostumbradas como a escuchar. Entonces, y luego compárenlo con la letra que están leyendo y se van a dar cuenta cómo la estructura musical acompaña la letra de una forma que dices, wow, no lo había visto, pero sí había visto la estructura, ¿no? Entonces ahí es cuando sí podemos ser capaces de identificar esto. Los límites a este método. A ver, este método es importante saber que tiene límites. El primero es que si no se hacen las debidas anotaciones, el método puede no reflejar el valor estético del discurso. ¿Qué significa esto? Que todos los discursos pueden tener un valor estético y ese valor estético puede depender mucho de la sensibilidad estética de la persona. Si no se hacen las anotaciones de esto me está dando como este valor estético, puedes perderlo tú, cuál era lo que te estaba dando en la primera parte. Quizás en la primera parte te estaba dando una belleza tremenda y en la segunda tal vez era menos belleza para hacer la comparación, ¿no? Entonces la comparación funciona muy bien. Entonces es importante que lo tengamos. También puede ser importante porque algún equipo de adjudicación podría decir, vamos a tener la parte artística o la parte estética fuera de la ballot como un valor independiente. Eso también podría pasar, entonces quizá ya no habría que preocuparnos tanto por el valor estético, porque ese valor estético podría evaluarse independientemente y el equipo de adjudicación debería poder decirnos cómo se evalúa. También si las debidas anotaciones, el método puede no reflejar los aspectos visuales específicos. Como ya ven, este método está enfocado más en escuchar, ¿no? En la parte de la escucha, de escuchar cómo se va componiendo con la voz, con la armonía, el ritmo, los usos de las inflexiones, y poco o nada vimos sobre la visibilidad, ¿no? Cómo es que movían las manos, ¿no? Esto va en las anotaciones. Tú puedes decir como unas manos, o sea, como un buen movimiento de manos, usó bien el escenario, aquí se movió en el escenario para impactar. Las anotaciones nos sirven para eso. Si nos perdemos estas anotaciones, muy probablemente podamos perder el aspecto visual del discurso, que en presencial no es más como, tiene un peso quizás un poco más fuerte, ¿no? Luego, no se debe tener como verdad absoluta este método. Este método es más, como les habíamos dicho,
una invitación a que ustedes puedan desarrollar su propio método, pero sí es importante que anoten y que desarrollen un método. Es importante que tomen notas, es importante que si yo llego como persona discursista y les digo, ¿por qué al inicio de mi discurso, cómo viste el inicio de mi discurso? Tú pudieras decir, tú tendrías que poder decir qué pasó en el inicio del discurso, ¿no? Entonces es importante. Entonces, también este método es adaptable para cada equipo de adjudicación. Si les sirve, úsenlo. Si no les sirve, adapten otro y díganos, porque les decimos, esto es una invitación a generar mejores contenidos. Y recuerda, este método no sustituye a las papeletas, es una herramienta complementaria. Este método te puede ayudar a rellenar las papeletas incluso un día después de que hayas visto el discurso. ¿Ok? No, esa no es la idea, rellenen sus papeletas para entregarlas luego, pero si hubiera algún caso extraordinario que tú tuvieras que no puedas llenar la papeleta en ese momento, tú tendrías tu apoyo, soporte físico o electrónico, donde pudieras tú poder sustentar por qué diste un 10 en voz, por ejemplo, ¿no? Vamos con el siguiente. Ya casi acabamos, se los prometo. Sí. Ahora vamos a ver con errores comunes al evaluar un discurso. Estos son algunos errores comunes y realmente son muy comunes y no deberían pasar. Primero, recordar solamente una parte del discurso. Esto es importantísimo. Normalmente, como somos personas y vamos a ver muchos discursos y los discursos tienen que ver con emotividad, tienen que ver con los sentimientos que nos llevan para un lado, para el otro, es muy probable que solo podamos recordar una parte que nos haya impactado muy fuertemente. Normalmente, esto es el final del discurso. Normalmente muchas personas evalúan un discurso con el inicio del discurso o con el final del discurso. Y si tú les preguntas, oye, pero ¿qué pasó al inicio o qué pasó al final? Te podrían no decir. Y muchas veces lo que yo me he topado es que, por ejemplo, hay discursos que empiezan muy bien y que si tú tomaras eso es un 10, pero cuando llegan a la mitad del discurso se empiezan a desinflar, ¿no? Empiezan a caer en todos los valores, ¿no? La voz cae las expresiones artísticas, cae la coherencia, cae la credibilidad, cae como todos los criterios que te van dando en la ballot y entonces tienes un discurso que ya tú puedes decir, ok, entonces holísticamente te puedo dar un 3 quizá, porque si el máximo era un 5, porque a pesar de que tu primer parte sí era un 5, al final hubo varias cosas que le restaron a esa calificación holística, pero se dan cuenta que es importante tenerlo en conjunto. Entonces, si a ustedes les está pasando, o sea, piensen, si yo en mi discurso, en las veces que he sido persona jueza, no me acuerdo de una parte del discurso y no puedo decir si esa parte del discurso fue un 10, un 2, un 1, un 20. Ahí entonces hay un área de oportunidad que podemos mejorar y cómo lo mejoramos con las notas a través del discurso. Luego, otro error, aquí dice prestar la misma atención a cada discurso, pero es justo lo contrario, es no prestar la misma atención a cada discurso. Y es que esto es importante, lo que les decía al principio, normalmente discursos uno tiende, o sea, como naturalmente, a tratar de evaluarlo como comparativamente entre esos discursos, ¿no? Y deja muy de lado las balotas o los criterios porque dice, pues lo único que tengo que hacer es como un poco lo que pasa en parlamentario, ¿no? Tengo que ponerle 90 a uno, 80 al otro, 70 al otro y pues nada más voy a hacer 1, 2, 3, 4. No, recuerden que esto es discursos, aquí estamos evaluando el discurso. Entonces debemos poderle decir a las personas qué fue, en qué momento, cómo lo hicieron al inicio, en medio, al final, cómo fue su voz al inicio, al medio, al final, cómo fue su interpretación al inicio, al final, si el contraste de ideas o las ideas funcionaban, no funcionaban. O sea, recuerden que esta es una labor un poco más difícil en términos de prestar más atención en dos criterios, en la forma y en el fondo. No solo hay que prestar atención en el fondo, también en la forma. Entonces, hay que estar como personas abiertas a tener esta receptividad para cada discurso. Si el discurso anterior fue un discurso que fue muy emotivo y el siguiente es muy emotivo, como utilizando quizás como de valor emotivo la alegría, ¿no? Si es uno alegre y el otro alegre, y ya para el tercero dices, uy, un poquito la alegría ya me está como cansando un poco, trata de refrescarte, trata de darte también un minuto como persona jueza, y al igual que pasa como cuando catamos comida, ¿no? Que utilizamos un minuto para refrescarnos como las papilas gustativas, hay que darnos un minuto también para refrescarnos la mente, los sentimientos y estar lo más abiertas posible a poder prestar la misma atención a cada discurso. Cada discursista se merece esto de sus personas juezas.
El tercer error, evaluar una declamación como un discurso. Esto es importante y esto es del taller que vimos, sobre todo al inicio. La declamación no es un discurso. ¿Qué significa la declamación? Hay veces en las que hablamos muy bonito, ¿no? En la que hablamos como poéticamente, pero en la cual no hay este mensaje de propositivo, este mensaje de cambio, este mensaje contundente, este mensaje. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo vamos a ver eso que necesitamos con la temática, ¿no? La temática nos está diciendo, necesitas convencer a esa persona, necesitas decirme cómo te sientes con esto, cómo, por ejemplo, algún discurso que he visto, ¿no? O alguna temática que he visto, ¿no? Eres una persona que está en que fue a buscar vida a otros planetas y no la encontraste. ¿Qué le dices a la humanidad, no? Entonces, ahí, por ejemplo, si empezamos a hablar de Marte es bello, Marte es bonito, tus ríos, tus mares, tus lagos, podemos tener un manejo muy bueno de la voz, un manejo muy bueno de las inflexiones, un manejo muy bueno del escenario, pero realmente no es un discurso porque como ya lo habíamos hablado en el primer taller, ese discurso no trae esta parte del exhorto, de la proposición, que es lo que distingue la declamación del discurso, ¿no? Hay una parte importante en el razonamiento, hay una parte importante en la capacidad de convencer a otra persona de lo que te están diciendo también, ¿no? O sea, no solo es la parte bella, también es la parte argumentativa de cierta forma, ¿no? Para mayor referencia, vean esos talleres. El cuarto, no tomar en cuenta las indicaciones del tema. Eso es muy importante. Muchas veces pasa que vemos un discurso muy bueno, muy así, que cumple, digamos, es un 10, que cumple todo, que sí es un discurso que tiene la parte del exhorto, que tiene la parte de la proposición, del impacto, el mensaje claro, ¿no? Y que tiene además estos cambios de voz, esta parte creativa, esta parte artística que hicimos. Es un discurso de 10, pero que no tiene nada que ver con la emoción o con el tema que le dieron. ¿Cómo evaluamos esto? Normalmente, como personas juezas, deberíamos poder leer antes la balota, ¿no? Entonces, esto es importante. Nunca lleguen a un torneo de discurso sin haber leído cuáles son los criterios de evaluación, y uno de esos criterios de evaluación, al menos pidan que les expliquen dónde lo van a poner, es qué pasa si esta persona niega esa moción. Hay torneos también los he visto dentro de los de discursos que te permiten negar la moción y que te dicen, no, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, si eso pueden hacerlo, entonces no es un criterio a tomar en cuenta. Pero hay otros que te dicen, no, justo te estoy dando una temática específica, que era la que ya les había hablado Mariana en su momento, que puede ser una info slide, puede ser una temática sensitiva o una temática mixta, y yo quiero que la base del discurso sea que pueda responder a esa temática que le estoy dando en principio. Si no se da, entonces ya pregunten cómo se va a evaluar eso, ¿no? Es como, ¿qué pasa si es un discurso de 10 y entonces no está cumpliendo con la temática? Y si no viene en tu balota, no viene en tu papeleta y dices, es que esta persona es un 10, pero no sé cómo evaluar que no haya cumplido con esto, pues te puedes acercar a adjudicación. Eso es un trabajo propio de adjudicación. No es un taller de cómo construir emociones, ¿no? O temas de discurso, es un taller de cómo evaluar. Y entonces, como es una responsabilidad propia de adjudicación, pregunten. No tengan miedo en preguntar, como de, oye, estoy analizando esto, pero negó la moción y no veo qué pasa cuando niegan esa temática, y te van a decir, sí, tómalo en cuenta en creatividad, tómalo en cuenta en voz, ahí te van a decir. Entonces, es importante, no tengan miedo, y si hay es importante que puedan ustedes tomarlo en cuenta. Ahora, los últimos puntos es evaluar sin tomar notas, que era lo que habíamos hablado. ¿Cómo puedes decirle a la persona? O sea, normalmente, por ejemplo, en un discurso podemos evaluar 6, ¿no? Pero imagínense que son rondas seguidas en algún torneo importante, un torneo grande, un torneo chico, que dice 2 rondas seguidas, ¿no? ¿Cuántos vamos a analizar? 6, 12, 20 discursos. ¿Cómo podemos asegurar que con nuestra memoria vamos a poder recordar exactamente lo que pasó en el discurso 1? Hay personas que pueden, hay personas que no, pero en la medida de lo posible es poder tener ese sustento físico que pudiera ayudarnos a controlar como que nuestro recuerdo sea como, se corresponda un poco con la base fáctica que tenemos en el papel o en el soporte como electrónico, ¿no? Entonces, tomen notas. Ya sea que les guste el método que les dimos, que se inventen un método propio, que lo escriban literal todo, o que vayan haciendo notas como debate, no importa, lo importante es que puedan decirle a la persona cómo tomar notas.
Y ya por último, o tener discurso ideal predeterminado. ¿Qué significa esto? Que normalmente cuando nosotros, al igual que en debate, cuando escuchamos o leemos o vemos o nos pasan la tema, la moción, decimos, wow, este es un gran tema, yo debería pensar que esto se va a dar de esta forma, no va a ser un discurso así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un discurso que habla sobre una figura histórica que yo conozco mucho, es como, yo no puedo pedirle a la persona que sepa, como recuerden estas cosas como tan específicas, ¿no? Aquí también en discursos habla como la interpretación del tema es como bajo un votante promedio informado o de una votante promedio informada. Entonces, bajo esa perspectiva, no podemos pedirles que es que este discurso debía ser como, si es un discurso revolucionario, debía ser a gritos. No, 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 no. Realmente lo que se evalúa es cómo el conjunto, por eso es importante, el conjunto del discurso funcionó o no funcionó, dada la temática, bajo una visión de un votante, una votante promedio informada y de una persona promedio en discurso, ¿no? Como bajo esta perspectiva. Entonces, cuidado con estas 4 o 5 cosas que les dije que son importantes. Si tienen dudas sobre esto, pueden preguntarnos por nuestro correo o pueden preguntarle a su equipo de adjudicación en el torneo que les toque. O si van a hacer adjudicación, también tenganlo en cuenta para también sus personas juezas. Ahora sí, de la práctica, no, perdón, de la teoría a la práctica. Vamos ahora sí a ver cómo hacer una retroalimentación efectiva. Ya vimos que no, para qué nos sirvió, ¿no? El método de hacer notas. Ya les presentamos un modelo de hacer notas. Pueden tomarlo o no. El siguiente paso sería llenar la ballot. Y ya una vez que llenamos la ballot, vamos a dar una retroalimentación. Entonces es lo que vamos a ver ahorita, deliberación y retroalimentación. Vamos con la parte de la deliberación. Para la deliberación, en este caso, y es como una sugerencia que podemos extender a todos los demás torneos, es que se sigan las mismas reglas comunes de los torneos de debate parlamentario británico. Es decir, que sean, que si hay un panel de persona, con una persona principal jueza, esa persona principal conduzca la deliberación, que empiecen con todas estas reglas que ya nos conocemos, ¿no? Que empiecen a tomar el tiempo, que al final, cómo se va a evaluar al final, como pues al final de cada sala, o sea, y eso es lo importante, ¿no? Y las demás reglas, ¿no? Por ejemplo, si hay empate, entonces, si no se llega a un consenso, ¿qué hacemos si ya está acercando el final de nuestro tiempo de deliberación? Pues vamos a votar y votamos y entonces podemos decir que hubo un split, entonces la persona que tenga el split puede hacerlo patente, o si no hay tiempo, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no? Como reglas comunes. Y solamente si les queremos poner 2 como salvedades. Estas 2 salvedades creemos que son importantes porque creo que aquí es donde se diferencia un poco el formato, la forma en la que se desenvuelve el torneo de debate de los torneos de discursos dentro de SEMUDE, ¿no? Y lo primero es que se recomienda que las salas sean de máximo 8 personas discursistas, es decir, que por panel de jueces normalmente puedan ser 8 o menos personas para que pueda haber una deliberación efectiva y una retroalimentación efectiva. Entonces, el tiempo de deliberación en estas salas, al igual que en debate, será máximo de 15 minutos. ¿Ok? Pero si por el torneo, porque no no hubo suficientes inscripciones de personas juezas o por X razón, no pudiéramos seguir esta regla, lo que aconsejamos es que por cada persona extra se sume 1:30, 1:30 más al tiempo ordinario de discursos. Entonces, esto es importante porque esto tienen que dialogarlo si son adjudicación de discursos con su equipo de logística o tienen que también tomarlo en cuenta para saber máximo cuántas personas pueden admitir, ¿no? Para que también las personas juezas, que son ustedes, puedan poder tener una deliberación efectiva que no sea de, a ver, ya decidamos ya de una vez, ¿no? Lo importante es, como les decíamos, poder crecer entre todos, crecer entre las personas discursistas, pero también entre la deliberación entre jueces, entre personas juezas y conocer pues las diferentes perspectivas de aproximarnos a estas recomendaciones que les hemos dado. Entonces, una vez que hace esta deliberación, ¿no? Viene la parte de la retroalimentación. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Pues la sala de 8 personas, terminan las 8 personas los discursos, deliberas y lo que haces es, sigues las reglas comunes igual de debate. ¿Cuáles son estas reglas comunes? Pues entonces vas a decir los lugares en los que quedan las personas, ¿no? Bueno, los discursos de las personas, perdón. En el primer lugar queda el discurso de la persona A, B o C, ¿no? Entonces, en el segundo lugar, así, y así hasta 8, pero lo que no se puede, y esto está en las salvedades,
es revelar los puntos dados en la papeleta o en el ballot. ¿Por qué? Porque esto es lo sabroso de discursos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú podrías ser un octavo lugar en una sala, pero comparativamente con otras salas, tú en puntos, ¿no? Como totales de tu discurso, tuviste un gran discurso. Fue una, digamos, una sala cerrada en términos y alta en términos de puntos, ¿no? Entonces, tú no sabes exactamente cómo puedes estar comparativamente con los otros, y eso es un poco parte del juego de poder como darles esta emoción también para el break, ¿no? Entonces, sí le puedes dar un lugar. ¿También para qué sirve? Pues para que los equipos de adjudicación podamos decidir si queremos hacer power matching o no y cómo queremos hacerlo, ¿no? Justo una de las cosas que no se puede hacer si no se da esta retroalimentación y estos lugares es poder poner a personas que sacan primeros lugares con primeros lugares, o primeros y últimos lugares, o dos con tres, o sea, como justo esas cosas no se pueden hacer si no se dan estos lugares. Entonces, al ustedes otorgarles los lugares, nos van a poder permitir poder decidir esas cosas y que podamos decidir si, por ejemplo, el objetivo de este torneo es aprender. Entonces vamos a poner quizás esas personas que tienen altos puntajes con personas que tienen puntajes bajos, para que también en la retroalimentación puedan como ver cómo se hace un discurso dentro de un torneo de discursos, ¿no? Un discurso con puntajes altos. Entonces, esto es importante. Aquí, entonces, en el torneo que les vamos a pedir, si les vamos a pedir la retroalimentación, ahorita les explicamos cómo, pero sí es importante que tengan en cuenta esto. Van a dar lugares, hasta 8, que es la regla recomendada, y una vez que den los lugares, no digan cuántos puntos sacaron. Eso nada más es para adjudicación. Y la segunda regla de las salvedades es que se tendrá un tiempo de retroalimentación igual al tiempo de deliberación otorgado. Es decir, si había en la sala 9 personas, entonces se va a dar 16 minutos y medio de también máximos de retroalimentación, y así 1 minuto y medio por cada persona que extra, ¿no? Entonces, lo que se espera es que sean 15 y 15 normalmente, para que pudiéramos tener comparativas. Ahora, ¿cómo vamos a dar esta retroalimentación? Un ejemplo de retroalimentación, y con esto ya terminamos y ya estamos listos ya estamos como a tiempo para salir. ¿Cómo se da esta retroalimentación? Como les decía, pues está pidiendo que se sigan las reglas comunes. Entonces, ¿cuáles son las reglas comunes? Es, ya saben, pues presentarse, ¿no? Y comenzar dando las posiciones, ¿no? Y explicar porque un discurso cumplió mejor con los criterios de la competencia. Y esto es importante, y esto también es importante mencionarlo aquí. Recuerden, no pueden llegar a una competencia de discursos sin haber leído antes los criterios, sin haberlos estudiado y sin haber tenido todas sus preguntas, porque a partir de esos criterios es como ustedes definen, con ayuda del apoyo gráfico de las notas que ustedes tomen, cómo definen qué persona va ganando a partir de ese criterio. Les digo, como en el ejemplo que les daba al principio, si un torneo dice 20 puntos en creatividad, pues sabes lo que está buscando, que las personas sean creativas. Si un torneo dice no vamos a dar puntos en creatividad, vamos a dar más puntos en la parte, 20 puntos en la parte artística, sabes lo que está evaluando, ¿no? Entonces tú sabes más o menos qué es lo que está buscando el torneo, ¿no? Entonces, como aquí les pongo, la persona jueza debería poder identificar los criterios de la papeleta, cuáles corresponden a la forma y cuáles corresponden al fondo. Esto es importante porque un discurso en la forma más básica se divide en forma y fondo. Entonces, tú deberías poder identificar, por ejemplo, si en un caso particular están considerando que la creatividad, que es el caso como más paradigmático, es forma o fondo, ¿no? O sea, ¿la creatividad qué es, forma o es fondo? Pues ahí tendrías que preguntarle a discursos como, ¿qué estamos considerando creatividad, forma o fondo? Porque parece ser que es algo externo, pero deberían poder decirnos, no, es otra cosa. O sea, tú quédate con eso. O te van a decir, evalúa forma, fondo y creatividad. Entonces, al final es importante que les digo que conozcan su ballot previo a llegar a la sala, por favor, y que todas sus preguntas se las hagan a adjudicación. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Comenzaré dando las posiciones y explicaré por qué un discurso cumple mejor con los criterios de esta competencia. Por mera cuestión de tiempo no podremos dar mucho feedback individual, así que si se sienten completamente libres, pueden sentirse completamente libres de preguntarme a mí o a cualquiera de las personas jueces panelistas en cuanto acabe la ronda, lo que tradicionalmente podemos decir en debate, ¿no? Y aquí viene un poquito quizás como lo que pudiéramos decirles para dar los lugares. En primer lugar, ubicamos al discurso de la persona A, pues tuvo una estructura identificable y constante a lo largo de sus discursos, sus ideas estuvieron bien conectadas con sus inflexiones de voz,
en comparación, esto es lo importante, con el discurso de la persona B, que estuvo en segundo lugar, ya que si bien técnicamente estuvieron muy similares en todos los criterios, el punto decisivo fue, por ejemplo, la atingencia al tema, ¿no? O sea, como era uno de los criterios de ese torneo, y entonces la persona A respondió similar a la persona B a los demás criterios, pero en la atingencia la persona A dijo quedó muy atingente el tema y la persona B no, entonces tenemos un criterio objetivo de desempate, ¿no? Y ya, pues por último, el discurso de la persona C queda en tercer lugar porque no encontramos una estructura en su discurso y no fue claro para el panel que esa falta de estructura constituyera un discurso rapsodia, ¿no? En caso de que queramos usar eso, o podemos decir, por ejemplo, no fue claro para el panel que ese discurso tuviera algún tipo de relación con el tema o cómo se está abordando el tema, por lo que técnicamente decae frente a los otros dos discursos que están bien estructurados, ya que esto es un tema de estructura, ¿no? Entonces, si los otros estaban bien estructurados, este decae en temas estructurales y ya podemos ir explicando los otros temas, ¿no? Entonces, aquí ya también es muy como de cómo quieran estructurar su tiempo y, por ejemplo, podrían decir, en voz estuvieron como todos los discursos más o menos igual, los criterios de desempate o los criterios donde estuvimos más tiempo platicando fueron A, B, C y D, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este torneo, si pueden ver, en este torneo como ficticio, habían temas de estructura y lo que se pedía de la estructura es que fuera identificable y constante a lo largo de su discurso, ¿no? Se pedían inflexiones de voz en el discurso y se pedía que fuera atingente, ¿no? Este era un torneo en el que la atingencia era uno de los aspectos a evaluar dentro de la ballot. Y también permitía discursos rapsodia, pero no lo logró la persona C. Y esto es importante porque la persona C tal vez quería hacer un discurso rapsodia. Tal vez dijo, sí, lo voy a lograr, pero tú le estás diciendo, no fue claro. Entonces trata de hacerlo como más identificable, pero tú ya sabes como juez que es un discurso rapsodia y cómo se hace. Y le dices, mira, un discurso rapsodia, piensa en el ejemplo que te di, Bohemian Rhapsody, o le dices, normalmente hay una parte más rápida, una parte más lenta, una parte, o sea, como, y le vas dando estos pequeñitos como consejos que ya conoces porque ya tomaste este taller. Y pues bueno, eso ha sido todo. Yo sé que ha sido mucha información. Les vamos a mandar este texto, esta presentación. Por favor, descúbranla, tengan las dudas. Vamos a estar al pendiente a través de nuestro correo, que es semudediscursos@gmail.com. Muchísimas gracias por su tiempo. Si hubiera alguna duda, nos vamos a quedar a sesión de dudas. Si no hubiera dudas, entonces aquí estamos. Si alguien tiene una duda, por favor, levante la mano. Este es el momento. En lo que alguien levanta la mano, porque no estoy viendo mi chat, a ver, ahora sí. Pues muchísimas gracias a todas las personas. Entonces, no sé si quieren que cortemos ya en este momento o nos quedamos a la sesión de dudas también grabando. Oh, no hay respuesta. Bueno, entonces, si nadie tuviera, vamos a dar un minuto. Si en un minuto nadie tiene preguntas, ya podemos liberarnos de este taller. Qué silencio tan incómodo, pero bueno, de cualquier forma recuerden, ahí está nuestro correo, semudediscursos@gmail.com, y también recuerden que pueden enviarnos sus dudas, preguntas sobre los otros talleres. Por favor, les recomiendo encarecidamente que lo vean, que lean los recursos que les estaremos enviando y que cualquier cosa que no quede clara, por favor, nos las hagan saber. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, qué estrategia tú nos puedes recomendar cuando debamos estructurar, por ejemplo, discursos un poco más comparativos o no reiterativos? No sé si me entiendes. ¿Me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, ya, déjame un ratito. Sí, sí, si la pregunta va hacia cómo poder evaluar discursos que son como más, que digamos que el tema que les pone adjudicación sea un tema de comparar como dos mundos, que puede ser como muy propiamente quizás algo más como hacia debate,
lo que podríamos hacer es como ya tienes, normalmente, mira, te voy a dar como un tip que yo hago. Normalmente ya tienes mucha información con lo que te están dando. Te están diciendo, analiza estas dos cosas. Ya tienes ahí un discurso, ya te están diciendo, parte tu discurso en dos. Entonces ya te están diciendo, si te dicen dos cosas, partes tu discurso en dos. Dices, y entonces la parte uno, tú ya vas a saber cuál de las dos quieres darle como el mayor acento. Si quieres empezar, por ejemplo, si quiero comparar entre peras y manzanas, tal vez quiero empezar con las manzanas para terminar con las peras. Lo importante es que pueda hacer la conexión entre esos dos elementos. Entonces yo puedo empezar como un minuto, por ejemplo, me dicen, tienes 3 minutos para hablar sobre peras o manzanas, que sería un discurso comparativo. Entonces yo puedo decir, mira, el primer minuto voy a hablar sobre peras, el minuto que me queda en medio, es decir, del minuto 2 al minuto 2:59, voy a hablar de cómo se relacionan las peras con las manzanas, y en el minuto 3 voy a hablar de las manzanas propiamente. O en el minuto 1 voy a hablar de las peras, en el minuto 2 de las manzanas, y en el minuto 3 voy a hablar de cómo se relacionan ambas manzanas, ¿no? Esto sin perder de lado los otros elementos, y esto es importante lo que te decía, los otros criterios, porque si te están diciendo, si estás en un torneo donde la parte artística cuenta mucho, yo, por ejemplo, lo que haría sería hablar y tratar de compararlo, pero tratando de ser lo más artísticamente posible, ¿no? Como que podría ser, podría utilizar un recurso, ¿no? Que tenga a la mano, por ejemplo, si tengo una manzana, por alguna casualidad lo puedo tener, ¿no? O, por ejemplo, podría hacer una alegoría a las manzanas como usualmente creemos que eres roja, usualmente creemos que eres verde, pero lo importante no es lo que hay por fuera, sino lo que hay por dentro, ¿no? Y lo importante de las manzanas es esto, y ya no, como lo describes, y luego lo importante de las peras es esto, pero al final lo que realmente importa es esto otro. También hay veces que uno tiene que hacer discursos comparativos que son muy argumentativos. ¿Cómo podríamos poder seguir cumpliendo con las otras métricas, especialmente con las artísticas, a través de la voz? Normalmente cuando tú tienes inflexiones de voz, es decir, cuando subes para dar una idea y cuando bajas para dar otra, se nota artísticamente porque se nota que hay una construcción sobre eso, ¿no? Entonces, si te topas ante una vez un tema que tenga que comparar entre esos dos y que no sepas el criterio de desempate como persona jueza, ve las inflexiones de voz. Trata de ver quién lo hizo en la inflexión de voz o trata de ver en los otros. O sea, si argumentativamente dices, están muy parejos, trata de desempatar con los otros criterios. Trata de decir, artísticamente esta persona tuvo un mejor desempeño que esta otra y pues estuvieron muy parejos, son cositas pequeñas lo que cambia un discurso de otro, y es esto, ¿no? O también, por ejemplo, también te sirve a ti como estrategia, como pues voy a hacer muy como un discurso de BP, ¿no? Con 3 puntos, ¿no? Y punto número 1, entonces, ¿qué haces? Lo que haces es tratar de trabajar mejor tu voz, mejor tus expresiones como corporales, faciales, y mejor las expresiones artísticas. Entonces es como, y el punto número 1, y entonces, ¿por qué tenemos? Y entonces empiezas muy arriba o empiezas muy abajo, ¿no? Y ya luego, y el punto número 2, ¿no? Y luego el punto número 3, pero le das el tiempo adecuado a cada uno, ¿no? O sea, lo importante es que al final, si tú logras dominar discursos, también podrías lograr tener mejores puntos de persona oradora en la competencia principal, ¿no? Como en términos de qué tan claro, qué tan como discursivo fue tu debate. Entonces, no sé si con esto pude contestar a tu idea o si era otro ejemplo del que estabas pensando. No, sí, de hecho, muy, muy similar. Muchas gracias. Ok, perfecto. Veo un mensaje de Carla. Carla, ¿tienes alguna duda? Tenía una cuestión con respecto a los tiempos que habías mencionado, que a veces los tiempos son, o sea, a veces los tiempos de silencio son importantes en el debate, pero, o sea, habías mencionado y así mismo habías mencionado que a veces hay silencios de tiempo en el que no son, o sea, que no añaden mucho al discurso o que no o que no son de gran relevancia en el debate, ¿no? Entonces, en el momento que yo encuentro un silencio, que sí me han tocado bastantes casos en el que yo adjudico en estos de los discursos, que son personas que se toman un silencio bastante largo, no porque tengan, o sea, solo es un silencio, sino más, como cuántos podría ser la penalización con respecto a eso. No sé si me hice entender o no sé. Sí, sí, entiendo. Sí, lo de los silencios es un gran tema porque también lo que yo te diría es lo siguiente.
un silencio siempre tiene que tener como una estructura interna, es decir, tiene que estar conectado con la idea inmediata anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Si yo digo, y ahora voy a guardar 16 segundos de silencio por cada una de las personas a las que amo, y entonces voy contando, ¿no? Entonces ya hay una estructura interna, ¿no? La idea, el silencio se conecta con la anterior. Entonces, primer criterio. Segundo criterio, si este no te funciona, es el ver si estos discursos funcionaban en el gran como, la gran imagen, ¿no? Que veamos que sistemáticamente está usando estos silencios. Tú dices, bueno, o sea, sí hay como esta sistematización, entonces al ver que hay como una sistematización, lo que te decía, como quizás son dos bolitas chiquitas, un silencio y una grande, dos chiquitas, un silencio y una grande, entonces ahí puedes identificar que había una intencionalidad por parte de la persona de utilizar esos discursos, esos silencios como parte de su recurso. Ahora, es distinto si eso era persuasivo, impactante o si era una idea clara, porque tú puedes decir esto, tú puedes decir, me identifiqué que tú estabas utilizando sistemáticamente discursos y más o menos siempre a la misma altura de las ideas o como más o menos como similares, pero realmente al analizarlo con la estructura interna, con la idea anterior, no tenían mucho sentido o no quedó tan claro y por lo tanto es un área de mejora para ti, ¿no? En donde quede más claro la idea anterior de por qué vas a usar ese silencio. O porque que quede más claro la gran historia de cómo los silencios estás contando algo a través de los silencios. Te pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que te diga, y yo desde el inicio, y yo a través de mis silencios iré marcando los silencios que las personas, normalmente esta idea de que te vayan avisando o que te lo digan al inicio o al final te puede dar como una idea como de hacia dónde van las cosas. Ahora, si no va con el tema, si tú ves que tampoco funciona tan bien a pesar de la intencionalidad clara de la persona discursista de utilizarlos, entonces dices, no hay tanta relación, no hay conexión, no me queda clara la idea anterior con respecto al silencio y el silencio en sí mismo no me está explicando mucho. Si el silencio no te explica mucho, entonces tú puedes decirle, lo entendí que querías utilizarlo, pero creo que en lugar de sumar, restó a tu discurso porque realmente era una idea desconectada. Te voy a poner un ejemplo. Es lo contrario con el ruido. Es lo mismo que con el ruido. Si yo de la nada estoy dando un discurso y de la nada me pongo a hacer como, y cada vez que hago esto hago un, pues tú dices, y sistemáticamente cada 30 segundos estoy haciendo, y yo estoy hablando, por ejemplo, no sé, de por qué las mariposas vuelan y hago esto, tú dices, es que eso es ruido, ¿no? O sea, no está sumando a la comunicación que me estás dando. Ahora, por el contrario, si yo, por ejemplo, estoy hablando de algún tipo de música y entonces te estoy diciendo que la música se mezcla con palmas y entonces cada vez que yo llego a una idea y digo palmas y vuelvo a hacer eso y entonces sigo con mi discurso y luego vuelvo a decir palmas y hago esto, te das cuenta que hay una clara intención y hay una relación con la idea anterior de que ese sonido era importante. Tal vez era poco persuasivo, pero sí había una relación interna, ¿no? Entonces, estos son los criterios en general que te pueden ayudar. La relación interna con la idea anterior o con la idea posterior, cómo esa relación, cómo ese silencio ayuda a entender mejor o entender peor esa idea anterior y cómo si tú me avisaste en el gran discurso que ibas a dar silencios o esos silencios fueron significativos en el discurso, yo puedo entonces como juez más objetivamente decirte si estuvieron como sumando o no estuvieron sumando, te recomendaría que fueras como más claro en ese punto, ¿no? Como quizás darte como, quizás acomodarlos mejor, ¿no? O en la medida de lo posible, quizás como utilizar otra estrategia que no sean silencios. Entonces, no sé si eso te puede ayudar como a distinguir un silencio que sí impacta de uno que no. ¿Sí se me escucha? No, claro, sí, me quedó bastante claro, porque el problema es que tengo, porque a veces, o sea, siento que los discursistas quieren dar, o sea, quieren meter el silencio en sus discursos, como por ejemplo, no me acuerdo en qué turno fue, no me acuerdo ni siquiera la ronda, pero el discursista que estaba hablando trató de usar el silencio, pero era un silencio que al menos para mí no era muy necesario. O sea, yo entendía el silencio que quería transmitir, pero eran silencios bastante largos que al fin de cuentas no le sumaron al discurso, sino que le restaron, porque yo los veía, entiendo el silencio, pero que no sea tan prolongado, porque, no sé, siento que quiere como que quemar tiempo o algo así. A Ya, eso me sí. refería. Sí, justo Ujú. también por eso, por ejemplo, como lo que les decía, normalmente cada 8 segundos tiene que haber una inflexión
para mantener más o menos la atención en sentido estricto, como general, ¿no? No la atención de que, ay, estoy ahí, sino como para tener enganchada a la persona, ¿no? Con el discurso. Normalmente son 8 segundos. Si el discurso dura más de 8 segundos, tú deberías poder tener una muy fuerte explicación de por qué, ¿no? Porque hay 2 o 16 segundos, lo que te decía, ¿no? Que es como serían dos ideas que ya te perdiste, porque como lo que te decía al principio, cada momento, o sea, cada esos 8 segundos, es importantísimo en estos discursos. Entonces, si tú no me das una muy buena explicación de ese silencio, yo podría estar muy como, podría decir, mira, incluso puedo, ya cuando podamos tomar notas más avanzadas, puedo decirte, mira, tus silencios fueron de 16 segundos, yo entiendo que quisieras usarlos, pero al estar tan largos en tiempo, hacían que la atención de cualquier audiencia fuera menos. Entonces, al hacer que la atención de cualquier audiencia fuera menos, sin una justificación clara, lo que pasa es que tu discurso va a menos en general, ¿no? Y como lo usiste varias veces, ese efecto replicó varias veces durante tu discurso, entonces te recomendaría quizás usar como silencios más breves o explicar mejor. Te voy a dar un ejemplo de un discurso que puede durar 1 minuto en silencio. En algún momento, yo puedo decir, por ejemplo, a las personas que tanto quiero, que ya no están conmigo, que son 50 personas, cada minuto de este discurso o cada segundo de este discurso va a ser un gracias para esas personas. Entonces, puede ser tedioso, pero quizás si logré posicionar a las personas y les di justificación durante mucho tiempo del discurso, quizás esos 50 segundos realmente sumen porque por ejemplo, he visto, por ejemplo, como cada vez que pasa un segundo y uno siente y dices, esa es otra persona, ¿no? Y otra, y otra, y otra. Entonces, hay una muy buena justificación. Claramente, lo que te decía, la justificación con tiempos muy largos, sí es una cosa que tú le podrías pedir a la persona que lo hiciera, porque justo el tema es que tú no estás en su cabeza, ¿no? La comunicación tiene que ser lo suficientemente clara, y era lo que veíamos al principio, como para que te quede claro qué está haciendo. Lo que te decía un poco del ruido. Si yo de nada empiezo a hacer ruido y no explico o no doy a entender con otro tipo de lenguaje por qué está ahí, pues no lo está sumando mucho, ¿no? Entonces sí. Bueno, Sí, está perfecto, muchas gracias. sí, de nada. Espero que te haya ayudado. Cualquier cosa también nos puedes ir escribiendo y vamos a tener más respuestas. ¿Alguien tiene más dudas? Porque vi que ya varias personitas abandonaron la sala. Pues bueno, si nadie tiene más dudas, les agradecemos muchísimo. Recuerden que están abiertos nuestros canales. También pueden hacerlo a través de las redes sociales oficiales de CEMUDE 2021. Y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias.